resucitó. Por eso se pregunta, ¿no? En muchas iglesias, ¿quién vive? ¡Cristo! Ya sabe la respuesta. No es porque haya pasado por medio del pentecostal, sino porque realmente, por eso cantamos, ¿no? Porque Él vive, nosotros también vivimos, ¿no? Y de eso se trata en esta mañana el mensaje. No podemos hablar de otra cosa, sino de la resurrección de Jesús. Y el título es El triunfo sobre la muerte. Hemos leído dos pasajes que nos hablan acerca de la resurrección de Jesús. Uno, cuando van las mujeres al sepulcro y no encuentran al Señor porque Él ha resucitado, ¿no? Y tienen su encuentro con los ángeles que les dice, no está aquí, ha resucitado. Y luego el otro de Hechos capítulo 1, donde ya el Señor resucitado se presenta con los apóstoles están preocupados, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Qué cosa va a suceder en estos tiempos? ¿Cuándo viene el reino de Dios? Y el Señor le dice, a ustedes no les preocupe eso. Ustedes vayan y anuncien el Evangelio, ¿no es cierto? Del reino de Dios. Y luego dice que lo vieron que se iba el Señor. Por eso nosotros, y esto es una declaración de fe, ¿no es cierto? No es que lo hemos visto al Señor que estaba subiendo, dicen los discípulos según el texto que ellos lo vieron, ¿no? Pero nosotros podemos afirmarlo como parte de nuestra fe. Jesús vive porque Él no quedó en la tumba, Él resucitó y tuvo, según lo muestran los evangelios, evidencias de ello. Yo tengo otro pasaje que habla también de la resurrección y vamos a leerlo en Primera de Corintios, capítulo 15, del 12 al 20. Y en esta oportunidad es el apóstol Pablo el que está dando testimonio de lo que pasó con Jesús. Y a partir de allí vamos a sacar algunas enseñanzas que nos ayudan en la vida práctica. ¿Qué significa o qué consecuencias tiene la resurrección de Jesús en estos tiempos y para nosotros también? ¿Qué dice el 1 Corintios 15, 12 al 20? ¿Ya lo tenemos ahí? Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya en ese tiempo habían esas preguntas. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y termina el versículo diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Alguna vez le leyeron, cortando todo el pasaje para no ver el contexto, le contaron aquí a un creyente, mira, tu Biblia misma dice que Cristo no ha resucitado. Y le sacaron una partecita chiquita de ahí sin hacerle ver el contexto. Y el otro se preocupó porque todavía no estaba preparado para entender todo el pasaje y saber que el pasaje mismo está haciendo una alusión a que Cristo sí resucitó, pero sigue el pensamiento de esos tiempos en los cuales algunos no creían la resurrección, ¿no es cierto? Los saduceos, por ejemplo, eran un grupo que no creía en la resurrección y ellos lo afirmaban categóricamente, ¿no es cierto? Había otro grupo, por supuesto, que sí. Entonces, Pablo, como está hablando en un contexto griego, tiene que usar de la filosofía de los griegos para poder darles a entender a los creyentes de su tiempo que Cristo sí ha resucitado, a pesar de que hay algunos que dicen que no ha resucitado. Muy bien, pero
Antes de leer el siguiente texto, que está en Juan 5:24, vamos a orar. Padre nuestro, hemos empezado este culto adorándote y alabándote a ti, porque creemos, Señor, que no solamente tuviste una vida agradable, buena, delante de Dios, sino que también diste ejemplo de sacrificio por todos aquellos que creyeron en ti. Te damos gracias, Padre, porque este testimonio llega hasta nuestros días por tu palabra, y en esa palabra hemos puesto nuestra confianza, y en esa fe queremos ser fieles a tu palabra también. Acompáñanos en este proceso, en este tiempo, de poder entender, Señor, la resurrección, no solo como un hecho histórico, sino como algo que nos desafía a nosotros también a hacer tu voluntad en este tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, leímos de la resurrección de Jesús en Pablo. Ahora en Juan 5:24 dice un texto que lo aprendemos para testificar en la calle, ¿no? Para decirle a alguien quién es Jesús. Dice Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, la Biblia nos habla muchas veces de vida y de muerte, ¿no? Y estas categorías tienen un significado tanto físico como espiritual. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla a los corintios y les dice: Cristo ha resucitado de los muertos, le está diciendo, Él ha resucitado realmente, y los discípulos lo han visto, ¿no? Físicamente. Pero Juan, en este segundo versículo, dice: el que cree a Dios ha pasado de muerte a vida. Cualquiera de nosotros que cree en Jesucristo y comienza a hacer la voluntad de Dios, entonces ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que antes estaban muertos, pero yo me puedo decir: pero yo estoy vivo, ¿cómo voy a estar muerto? Está hablando también en el aspecto espiritual, ¿no es cierto? Que muertos significa no entender la voluntad de Dios. Muerto significa vivir en contra de los propósitos de Dios, porque uno no ha entendido en dónde está la vida, ¿no? Vida y muerte, sobre todo en el Evangelio de Juan, se repite muchas veces con estos significados. Para los cristianos, nosotros sabemos que la resurrección de Jesús es el triunfo de la vida sobre la muerte, ¿no? No solo física, sino también espiritual e integral. Hay una palabrita que dice el apóstol Pablo terminando el capítulo 15, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿No? Y dice: Cristo ha resucitado, y por ese motivo es que ha vencido la muerte. Ahora mueres tú, muero yo, morimos todos, pero hay un tiempo de resurrección. Esa es una enseñanza de fe espiritual que nosotros tenemos, y eso nos capacita para muchas cosas, como lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué consecuencia tiene la resurrección de Jesús para los que queremos hacer la voluntad de Dios? Son tres que vamos a compartir en esta hora. Primero, que la resurrección de Jesús nos exige cambiar prioridades. Vamos a leer Lucas, el capítulo 14, solo un versículo, 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Y todos los que creen en Jesús en esos tiempos tienen un llamado de parte de Jesús. Y el mismo Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Pareciera que Jesús está despreciando la vida, que solamente hay que seguir a Jesús, y ni tu vida, ni mi vida, ni la vida de nuestra familia tiene importancia. Pareciera, pero en realidad no es un pedido a despreciar la vida. Yo he conocido hermanos a través de mi tiempo de creyente que no están satisfechos con su vida o con las experiencias que han tenido, y pues algunos quisieran ya
a morirse rápido para resucitar después, ¿no es cierto? Entonces dice, esta vida no sirve para nada, que venga el Señor pronto. Como que ella quiere salir, ¿no es cierto? Y es cierto que todos tenemos problemas y situaciones que nos presentan la vida y enfermedades y circunstancias injustas que no nos gustan, que no estamos de acuerdo, pero las soportamos y las vivimos y aún mantenemos nuestra vida y nuestra fe. Otros dicen, este cuerpo me hace pecar, Señor, quítame las tentaciones. Y el Señor no las va a quitar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿no? El Señor no está para quitar las leyes de la naturaleza como nosotros queremos, sino que tenemos un propósito en la vida. Otros dicen, este mundo está lleno de corrupción, entonces a mí no me interesan las elecciones ni la política, porque todos son unos pecadores, ¿no es cierto?, o corruptos. Pero todas estas actitudes son antibíblicas. Vamos a ver rápidamente eso, ¿no? Eso es como una evasión de nuestra responsabilidad en el mundo. Como que no tenemos nada más que hacer aquí que esperar que el Señor venga a irnos nada más. Pero tú tienes que trabajar mañana. Tienes una familia que mantener, tienes hijos que criar. Y todo eso tienes que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, miren lo que Jesús le pidió a su Padre orando por todos los creyentes antes de irse de morir. ¿Se acuerdan ustedes? Porque es muy conocido. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús mismo no está diciendo estamos aquí para escaparnos rápido e irnos ya. Estamos aquí porque tenemos responsabilidades que cumplir como padres, como esposos, como hermanos, como familia, como ciudadanos, etcétera, que tenemos que compartir nuestra vida con los demás y no podemos irnos a vivir lejos solo los cristianos para que los demás corruptos vivan como quieran y nosotros más somos los santos. Eso hicieron algunos grupos, como vimos la vez pasada, hicieron algunos grupos que se fueron a vivir al desierto después del tiempo de Jesús y se creían los más santos, ¿no? Pero no cambiaron nada en esa situación. Entonces, no te pido que los quites del mundo, quiere decir que hay que hacer trabajo, desarrollo en el mundo. Nosotros hemos pasado de muerte a vida y hay una vida conforme a la voluntad de Dios que Él quiere que vivamos aquí mientras Jesús no regresa. ¿Cuántos estamos esperando que Cristo venga? Amén, ¿no es cierto? Y lo estamos esperando con esa fe que el Señor nos ha dado. Ahora, como decíamos en este versículo, Jesús no está pidiendo que la vida se desprecie. Al contrario, está diciendo que sigas viviendo la vida que tienes, pero cambia tus prioridades. Eso es cambio de vida, eso es cambio de actitud, ¿no es cierto? Esos son los cambios que nosotros testificamos. Yo conocí a Cristo, yo era así, y ahora el Señor me ha hecho de esta otra forma. Y me sigue haciendo porque todavía no ha terminado conmigo, ¿no? Pero el creyente, el que recibe a Cristo y comienza a participar de la palabra de Dios, tratando de hacer la voluntad de Dios, tiene que entender, como nosotros, que debe haber un cambio de prioridades. Y si eso no hay, vamos a tener arrastrando ciertas cosas en nuestra vida que no nos van a ayudar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Para los creyentes hay un llamado. ¿Cuál es nuestra prioridad sobre todo? ¿Qué le dijo Jesús antes de irse a los discípulos en Hechos, capítulo 1? Y viene del Evangelio. ¿Qué tenemos que buscar primero? Esa es la prioridad. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resultado, nada te faltará. Eso sería el resultado, ¿no es cierto? De repente el Señor no te va a hacer millonario como tú quisieras, pero no te va a faltar nada si tú haces la voluntad de Dios y buscas el reino de Dios primero. De repente el Señor sí te ayuda a ser millonario, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con los millones? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Nuevamente, el dinero no puede cambiar esta prioridad. Y la prioridad es buscar el reino de Dios
y su justicia, justamente porque en el tiempo de Jesús, como en nuestros tiempos también, había mucha injusticia, mucha corrupción, mucho abuso de los que tenían el poder, y los cristianos sin los derechos que hay ahora no podían hacer nada, ¿no? Entonces, entre nosotros algunos tenemos prioridad nuestro trabajo, nuestros estudios, otros su familia, ¿no es cierto? Hacen todo por su familia. Otros en estos tiempos de elecciones y todo eso, su ideología política es primero, lo ponen primero, ¿no es cierto? Etcétera. Y ninguna de esas cosas es mala. Tener todas estas cosas es buena. El trabajo, por ejemplo, al contrario, la Biblia dice que no trabaja. Para que trabajes y no estés pidiendo, que no te acostumbres a pedir nomás, ¿no es cierto? Trabaja, porque trabajando vas a tener oportunidad de comer tú, tu familia, y de ayudar a aquel que no tiene, ¿no es cierto? Y si estudias, vas a estudiar para bendecirte a ti, tu familia y también a los que necesitan de tus conocimientos, etc. Cada cosa es buena, pero la prioridad dentro de todas esas actividades que tenemos es el reino de Dios y su justicia. Miren lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Pablo hablándole a Timoteo, un jovencito muy joven que estaba dirigiendo la iglesia de Éfeso y había encontrado ciertos problemas, ciertas cosas que aún le afectaban a él mismo personalmente, ¿no? Y Pablo le dice, 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nosotros militamos, hermanos, figurativamente somos militares de quién. No necesitamos armas de guerra y esas cosas, ¿no es cierto? Armas físicas digo, ¿no? Pero espirituales sí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué cosa es prioridad? Buscar el reino de Dios. ¿Qué cosa es prioridad? Agradar a aquel que me llamó a ser hijo suyo, a ser siervo suyo, a ser parte de este mundo, aún con todas las tinieblas que haya en ella, pero en ese mundo de tinieblas, ¿qué tenemos que ser? Luz. Alumbremos, y la justicia es parte de nuestro quehacer diario, o debe serlo, porque a veces se escuchan que hay testimonios de malos creyentes que son injustos. Algunos todavía no han terminado de robar y quieren seguir robando. Algunos no han terminado de mentir y quieren seguir mintiendo. Algunos arrastran cosas que todavía no han puesto su prioridad. Todavía su vida, la que él quiere construirse, no tiene la prioridad del reino de Dios. ¿Qué significa entonces? Que pongan todo en orden. En otras palabras, el Señor llega a tu vida, a mi vida, y tienes que reordenar la casa. Eso es lo que está diciendo la prioridad. Y eso empieza por el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Lo hemos dicho muchas veces: amor, justicia, verdad, misericordia, paz. Y que esas cosas que son valores del reino de Dios guíen nuestras decisiones de lo que vamos a hacer en el trabajo, en la familia, en la calle, como ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Que esas cosas estén grabadas en nuestro corazón, de tal manera que cuando tomemos una decisión lo hagamos guiado por esos valores, por esos principios del reino de Dios. Miren, les ponemos un ejemplo. Los fariseos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios porque cumplían ciertos ritos de limpieza, por ejemplo. Se lavaban muchas veces las manos para no estar contaminados con los demás, ¿no es cierto? Y según la ley, cumpliendo esos lavados y otros ritos que tenían, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban esperando el reino de Dios. Ellos estaban esperando que Israel sea pues el imperio poderoso que le había prometido el Señor, ¿no es cierto? Así lo entendieron ellos. Pero Jesús les va a corregir. Y miren, en Mateo 9, del 11 al 13, les va a decir que estos fariseos que están cumpliendo las normas que su ley les decía,
estaban equivocados. ¿Qué dice Mateo 9, del 11 al 13? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ahora los fariseos están criticando a Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes se creían justos? Los fariseos. ¿Por qué? Porque tenían leyes que estaban cumpliendo al pie de la letra y eso era todo para ellos. Pero Jesús se acerca a ciertos pecadores, a ciertos publicanos, a ciertas mujeres, a ciertos niños que ellos no estaban acostumbrados. Eso, hasta no se acercaban a algunos para no contaminarse, ¿no? Y se cuidaban mucho de esas cosas. Pero el Señor dice: no me han entendido ustedes, no estoy pidiendo sacrificio. Tú puedes cumplir toda la ley y lo que está escrito y no tener amor en tu corazón. Y si no tienes amor en tu corazón, no vas a hacer misericordia con estos que tú desprecias. Eso le está diciendo a los fariseos, ¿no? Entonces, hermanos, podría ser que nosotros, ahora aplicándolo a nosotros, estemos cumpliendo con ciertas costumbres evangélicas, porque los evangélicos tenemos ciertas costumbres. Por ejemplo, venir al templo los domingos, leer tu Biblia todos los días, orar todos los días, compartir la palabra con el que tengas oportunidad. Tenemos varias costumbres y muchas otras, ¿no es cierto? Y son buenas, no son malas, no estoy diciendo que estén malas, pero si nos basamos en esas cosas que hacemos para pensar que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, podría ser que estemos equivocados, porque el énfasis de Jesús está en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de abrir nuestro corazón a las necesidades de los demás. Podría ser que esté tempranito y que esté leyendo la Biblia y orando más que otros, pero no está amando a su vecino o a la persona que necesita de usted, o no está abriendo su corazón para decir: puedo hacer algo por él o por ella. Jesús le está llamando la atención a los fariseos justamente porque estaban cumpliendo la ley, pero no estaban amando a su prójimo. Y la base del reino de Dios es el amor a los demás. Por eso vino Jesús, por eso vino por nosotros, por eso nosotros estamos aquí, porque hemos salido de una vida diferente a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y todavía seguimos aprendiendo. La segunda cosa es que la resurrección de Jesús nos ayuda a vivir con esperanza. Algunas veces, hasta en creyentes se escucha, ¿no? Ay, mis problemas se vienen de uno al otro, mira, me falta plata, no tengo trabajo y cosas así, que son reales, hermanos, que son ciertas, que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? O que de repente tienes trabajo pero no te alcanza, ¿no es cierto? Y nosotros hablamos de que la resurrección de Jesús nos ayuda a vivir con esperanza. Y hay que entender bien la esperanza. Por ejemplo, la vida eterna que creemos y esperamos nosotros en algún momento con el Señor es una convicción cristiana y su cumplimiento se fundamenta justamente en las promesas de Jesús. He aquí, voy a hacer morada para vosotros. ¿Amén? Hay vida eterna con el Señor, hay una vida que nos espera con el Señor, ¿no es cierto? Y esa es una esperanza futura, ¿no es cierto? Que no tiene fecha, ¿no? Ya van 2000 años y todavía seguimos diciendo, pero el Señor ya viene. ¿Qué vamos a decir? Porque pasados 2000 años ya no hay esperanza. Si quitamos la esperanza de nuestra vida, hermanos, quitamos nuestra fe y todo lo demás que estamos haciendo. Entonces tenemos que fijarnos bien. El creyente que vive con esperanza vence el temor. ¿Amén o no? ¿Qué cosa hace el temor con nosotros? Muchas veces el temor nos paraliza, nos da miedo y no hacemos o no enfrentamos lo que tenemos que hacer. Pero la esperanza, cuando hay esperanza en nuestra fe, en nuestro corazón, en nuestra vida, en el Señor, esa esperanza te empuja a seguir creyendo
y haciendo la voluntad de Dios, porque en algún momento cambiará la situación. ¿Amén? El que esté estudiando, ¿cuántos años tiene que estudiar en una universidad o un instituto? 5 años, 4 años, ¿no? Una carrera. Y en algunos momentos, seguramente los que tienen hijos, algunos de ellos se cansan, mucho estudio, mucho tiempo, ya una palabrita que dicen ellos, entre comillas, es no tengo vida, ¿no? ¿Me han escuchado? No tengo vida, ¿no? Todo es estudio, todo es esto y lo otro, y a veces se cansan, y los padres tenemos que animarlos, ayudarlos, motivarlos, a veces llamarles la atención también, por supuesto, porque no se nos puede achicar en esos momentos, ¿no? Estamos todos haciendo el esfuerzo por salir adelante, pero hay momentos en que uno tiene cierto temor, ¿no es cierto? Ahora los que estudian dicen, y después de terminar 5 años, ¿dónde voy a trabajar? También el trabajo es un problema, ¿no? Y a veces hay algunos que en este tiempo sobrepiensan tanto las cosas que se adelantan ahí y se frustran o les agarra esto pues de la... Sí, se agotan y a veces se paralizan, se estancan, ¿no es cierto? Bueno, el creyente que tiene esperanza en Cristo y que sabe que hay una vida eterna con el Señor, sabe que hay una vida aquí que todavía tenemos que vivir, pero vivirla con esperanza. Quiere decir que mientras estudian, mientras trabajan, mientras se esfuerzan, mientras sufren por llevar a tus hijos, ¿no? Adelante, el Señor va contigo. Es lo que está diciendo el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el propósito de tener esperanza, ¿no? Esperar al Señor, pero no es hacerlo con los brazos cruzados, ¿no? Es trabajar con mayor dedicación en lo que hacemos, con mejor disposición. Mire, el apóstol Pablo en Gálatas 5:5 dice lo siguiente: pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Qué interesante, el apóstol Pablo se cansaba también. Lo azotaron muchas veces, lo apedrearon alguna vez, y él seguía predicando, testificando, estudiando sus leyes y todas las cosas, y tratando de identificar el propósito de Dios, no solo para él, sino para los demás también. Por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Justicia habrá, justicia de Dios, ¿no? La justicia de los hombres es justicia pequeñita, ¿no es cierto? Pero tampoco es para decir no sirve. Hay actos de justicia que usted hace o que otros hacen y que eso también es la voluntad de Dios, de a poquito, de a poquito. La justicia final vendrá al final. Y mientras esperamos, hay que tener esperanza. Nuestra fe no puede decaer en esas circunstancias. Entonces, cada acción que realizamos como para el Señor es como un peldaño de esperanza hacia la esperanza final. Así que, hermanos, si en algún momento te sentiste derrotado o derrotada, ahora tienes que cambiar esta actitud, porque Cristo ha resucitado y tenemos esperanza en Él. Romanos 15:13 también nos habla de la esperanza, y miren cómo habla el apóstol Pablo nuevamente ahora con los romanos. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Es decir, ¿tú crees ahora? Sigue creyendo. ¿Tienes problemas? Sigue creyendo. ¿Estás sufriendo? Todavía puedes creer, ¿no es cierto? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nadie, es una contradicción, ¿no? Yo estoy pasando problemas, dificultades, y el Señor me dice: tienes que tener esperanza, y que esa esperanza te llene de gozo. Tú te puedes gozar viendo todavía las situaciones difíciles alrededor tuyo. Si tienes esperanza, sí. Si no tienes esperanza, te caes, ¿no es cierto? Te deprimes y pierdes la esperanza, poquito a poquito, ¿no es cierto? Nuestras actitudes dicen mucho de si estamos viviendo con esperanza o si estamos decayendo en nuestra fe. Ahora, hermanos, tiene que ver entonces con predicar la palabra, tiene que ver con vivir como el Señor quiere, tiene que vivir
con dar testimonio aún a aquellos que no creen de la resurrección de Jesús. Y la tercera cosa que quiero decir ahora es que la resurrección de Jesús nos exige ser buenos ciudadanos. Hablando ahora de tiempos de elecciones, de políticos que prometen muchas cosas, de situaciones que vemos en el Congreso que no nos agradan, ¿no es cierto? Y parece que no podemos hacer nada. El apóstol Pablo habla de ciudadanía. Una es nuestra ciudadanía en los cielos. Él dice que tenemos ciudadanía en los cielos, que es definitiva y es eterna. Y allí caben todos. Apocalipsis 7:9 dice que de todo pueblo, lengua, tribu, nación, todos entran allí habiendo puesto su confianza en el Señor y teniendo esperanza en el Señor. Puede derrumbarse el mundo alrededor, pero como dice el Salmo 90, ¿no? 91, no me tocará. ¿No han leído ese salmo? Caerán a mi lado 1000 y 10,000, pero a mi diestra, y no me tocará. ¿Tiene esa confianza? Ahora, esa es la confianza que nos da el Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos y pensando en esa ciudadanía futura, pues habrá de todo pueblo, lengua, nación, tribus, etc. Todos estarán con las puertas abiertas, creyendo en el Señor y viendo que se cumple el propósito de Dios. Otra ciudadanía más cercana es la que tenemos usted y yo, cada uno de nosotros, porque hemos nacido en un país, ¿no es cierto? La mayoría, pues, en Perú, hemos nacido en Perú. Hay otros que han venido y se han nacionalizado peruanos también, gracias a Dios, ¿no es cierto? Y bueno, hay algunos que se meten por ahí y no son ciudadanos, pero es cierto, de aquí, pero se meten ilegalmente, ¿no? Todas esas cosas pasan, pero nosotros tenemos, usted y yo, una ciudadanía no solamente en los cielos, sino también acá en la tierra. Y como ciudadanos peruanos e hijos de Dios, tenemos responsabilidades que cumplir. Vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo y de su ciudadanía. Hechos, capítulo 22. Del 22 al 29, vamos a ver el apóstol Pablo como ciudadano romano. Miren, dice Hechos 22. Y le oyeron hasta esta palabra, porque él estaba predicando, ¿no? Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Él había dicho que tenía comunión con Dios directa, ¿no? Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvos al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Lo estamos buscando a Pablo. Y ordenó que fuese examinado con azotes, en otras palabras, que lo azoten, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo le dijo al centurión que estaba presente: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al ciudadano romano no lo podías tocar así nomás, ¿no es cierto? Sin pruebas. El apóstol Pablo nació en Tarso, ¿no? Tarso de Cilicia. Era una colonia romana que habían tomado los romanos, y por lo tanto todos los que nacían allí también adquirían la ciudadanía romana, ¿no? Su mamá era ¿de dónde? Judía. Y su papá era griego. Pero naciendo en esta provincia, pues ellos tenían la ciudadanía romana. Y Pablo cumplía sus responsabilidades y varias veces utilizó las leyes a su favor, o las leyes de su nación en favor de la justicia. Nunca utilizó la ley para la injusticia, para el pecado, para la corrupción, sino para buscar justicia. Por ejemplo, en Filipos,
reclamó a los magistrados que habían violado sus derechos porque lo azotaron, ¿no? Hechos 16. En Jerusalén se defendió diciendo que era ciudadano romano para evitar que lo azotaran. Ahí no lo azotaron, casi lo azotaron. Cuando lo enjuiciaron, apeló al César para que el mismo emperador romano escuchara su caso en persona. ¿Por qué? Porque era ciudadano romano. Él era ciudadano de los cielos, pero también tenía una ciudadanía en la tierra que tenía responsabilidades que cumplir, y las cumplía cabalmente hasta donde como ser humano podía, ¿no es cierto? Tratando y habiendo conocido al Señor, pues siendo más justo de lo que antes quiso ser, porque él era fariseo. Él quería hacer las cosas como los fariseos, como hemos leído antes, ¿no es cierto? Pero conociendo al Señor, entendió que no todo se termina en la ley. Por encima de la ley está el amor de Dios. Entonces hay algo más que no he entendido, y Pablo comenzó a entender ese amor de Dios, y su vida cambió, se transformó de tal manera que fue por todos los lugares predicando la palabra, recibiendo a jóvenes de diferentes congregaciones para llevarlos a predicar la palabra. Algunos se hicieron pastores en el futuro, otros misioneros, etcétera, diferentes dones como Dios les da. Nosotros, hermanos, tenemos responsabilidades de hijos de Dios como ciudadanos peruanos, los que somos peruanos, ¿no? O los que se han hecho peruanos. Por ejemplo, respetar las leyes es una de las cosas que tenemos que hacer como ciudadanos romanos, como ciudadanos peruanos. Pagar impuestos, ahí hay problemas, ¿no? Porque hay algunos que pagan impuestos, otros que les parece demasiado, otros que dicen que quieren robar y por ahí cabrean los impuestos, pero normalmente los ciudadanos pagan impuestos, ¿no? Participar activamente en la vida política y social es parte también de nuestra responsabilidad como ciudadanos peruanos. Proteger los recursos naturales es otro de las responsabilidades que tenemos, y a veces no les damos mucho caso o lo dejamos como que ya se sabe, ya se sobreentiende, pero en realidad no se sobreentiende porque muchas de estas cosas las pasamos por alto. Ahora, entendiendo y viendo la situación que pasa en el Perú, viendo las noticias, buscando por aquí, por allá, porque a veces las noticias nos engañan también y tenemos que buscar en otros lugares y otras fuentes y corroborar y comparar y ver por dónde va la verdad. Pues realmente, si nuestro Congreso tiene aprobación, no sé de cuánto será, no sé si será del 5% o qué sé yo. Los familiares de los congresistas que están ahí nomás son los que creo que ya están haciendo, apoyándonos, ¿no? Pero cuando nuestros congresistas malévolamente manipulan las leyes para obtener ganancias injustas, están yendo en contra del reino de Dios. Cuando hacen acuerdos para tapar sus fechorías entre ellos, poniéndose de acuerdo entre ellos, no están haciendo justicia, para lo cual se les ha puesto en ese lugar. Cuando apoyan la criminalidad, hermanos, como ciudadanos peruanos tenemos derecho a protestar, y eso está en la Constitución. No es ilegal protestar, ¿no? Y exigir el cambio de autoridades corruptas. Por eso algunos proponen que los congresistas a mitad de año sean evaluados y luego a ver si siguen o no, o que se vayan a su casa, ¿no es cierto? La mejor manera de hacerlo no es guiarnos por ideologías, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, porque hoy se habla de muchas de esas ideologías y algunos nos meten miedo con que no vaya a ser que la izquierda, no vaya a ser que la derecha, no vaya a ser que los del centro sean mentirosos, etc. Y entonces nosotros no nos guiamos por ideologías, aun cuando pudiéramos tener cierta ideología. Usted y yo, todos somos capaces de tener una ideología. ¿Qué quisiéramos para nuestro país? ¿Qué leyes aprobar? ¿Con qué estoy de acuerdo? ¿Con qué no estoy de acuerdo? Si usted ha leído, ha entendido esas cosas, está bien, no es que sea malo, pero no es lo primero para hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros nos guiamos, como dijimos al principio, por los principios del reino de Dios. Y de acuerdo a ellos, vamos a las elecciones, por ejemplo, en este caso y en todos los casos que nos toquen,
a votar conscientes de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos guiando por los principios del reino de Dios. Si en un tiempo en el tiempo de Pablo hubiera habido elecciones, ¿ustedes creen que él hubiera votado que el emperador sea nuestro rey? No estaba de acuerdo. Aun cuando a los romanos les dijo hay que respetar las leyes, hay que orar por el emperador y por todas, no dijo emperador, por el rey, dice, ¿no? Pero lo hacía porque si los cristianos se rebelaban en ese tiempo, el imperio romano los aplastaba en un ratito. Cuestión estratégica, ¿no? Pero, hermanos, no hubiera votado ni por el emperador, ni por los cristianos que estaban apoyando al emperador, ¿no? Cristianos o judíos en este caso, ¿no? Ni por los líderes religiosos, ni por gobernantes corruptos. Yo creo que Pablo, como en toda su vida, buscó el reino de Dios y su justicia, también buscaría justicia. Entonces, ¿qué decimos para terminar? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Entonces no quiero escucharle decir, no, mamá, yo no voy a votar, no, yo voy a votar, voy a hacer todo, ¿no? O no me sirve eso. Sí le va a servir porque lo que usted hace, sea bien o sea malogrando su voto, tiene consecuencias. Entonces, hay esperanza para pensar que el Señor ama al Perú. ¿Amén o no? El Señor ama al Perú, el Señor ama a su familia, el Señor nos ama personalmente a cada uno y tenemos que orar por nuestro país. Tenemos que buscar la mejor manera de dónde está la justicia. A veces, hermanos, como la vez pasada también dijimos, los hombres que no son hijos de Dios, que no han creído en Cristo, sin saber, hacen actos de justicia, algunos de ellos. Depende mucho cómo sus padres les han guiado desde pequeños, ¿no? Y cuando conocen al Señor, pues, como el apóstol Pablo, muchísimo más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a cumplir nuestra responsabilidad ciudadana para cambiar nuestra historia, porque el Señor quiere cambiar el mundo y no para que todo siga igual. ¿Quién nos guiará en esta tarea? El Señor que ha resucitado. Amén. Tengamos en cuenta, hermanos, no nos metemos a ser políticos. No sé quién me preguntó hace poco, ¿y tú por qué no te metes a política? No, porque el Señor me ha llevado al pastorado y yo qué voy a hacer ahí, no, me pierdo, ¿no? Y seguramente cada uno de ustedes tiene su propio llamamiento del Señor en el área, en el lugar, en la zona donde le han puesto, ¿no? Ha habido políticos buenos, muy poquitos, que siendo cristianos, no pastores, se han metido a la política y después de un tiempo salieron nuevamente. Eso está podrido. Eso está podrido, ¿no es cierto? Y mucho tiempo con la podredumbre, si no eres sal y luz, te vas a podrir como ellos, ¿no? Entonces muchos de ellos jugaron ahí también. Ahora, hermanos, tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por las elecciones, tenemos que orar por la justicia del reino de Dios y tenemos que ser responsables con nuestras responsabilidades ciudadanas. Que el Señor nos ayude a ser así para la gloria de Dios. Vamos a orar, por favor, vamos a ponernos de pie. Y todos vamos a orar por nuestro país, hermanos. Padre nuestro, Señor, en esta hora, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, como ciudadanos del reino de Dios, como ciudadanos peruanos también, en este tiempo de crisis de nuestra patria, en la cual hay muchas cosas que se dan y que parece que no podemos hacer mucho desde nuestros hogares, queremos interceder por nuestro país, porque sabemos que tú respondes las oraciones, Señor. Y cuando son oraciones con la convicción y con la esperanza que nos da la fe en Jesucristo, mucho más. Creemos que tú puedes cambiar las circunstancias y, Señor, nosotros queremos poner solamente ese granito de arena que tú nos pides de ser responsables como ciudadanos, como peruanos, como cristianos, como hijos tuyos, para hacer tu voluntad. Guíanos, como dice el Salmo, por sendas de justicia, por amor de tu nombre.
Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, gracias porque tus promesas fortalecen nuestro corazón, nuestra vida, nuestra fe. Y en tu nombre queremos también cumplir nuestras responsabilidades, pero dejar delante de ti el resultado, Señor. Y sea cual fuere el resultado, seguiremos confiando y creyendo que tú todavía amas a tu pueblo, que amas al Perú, que amas a nuestras familias y que nosotros debemos seguir siendo sal y luz, porque todavía hay muchas tinieblas alrededor. Pero hasta que tú vengas, Señor, o hasta que tú nos llames, queremos ser fieles a ese llamamiento tuyo. Gracias te damos por tu palabra, que nos bendigas en este tiempo, Señor, y que tú te glorifiques en todo lo que tu pueblo, aquí y en todo lugar, haga de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, hermanos. Pues,